están? Espero que muy bien ahí en la comunidad de sus casitas. Espero que pasándolo ya muy bien. Espero que estén contentísimos porque, como ya les dije, vamos a seguir con nuestras clases por lo menos todo este mes. Así que ya son unos días más que vamos a tener para seguir ejercitándonos, para seguir encontrándonos acá en el canal de YouTube de Deportes Quillón y también recuerden por el canal 5 de acá de Quillón. Así que si ustedes no pueden acceder a YouTube, pero tienen el cable de acá de Quillón, donde se transmite el canal 5, también pueden disfrutar de nuestras clases en los mismos horarios, martes y jueves a las 10 de la mañana. Si por algún motivo la clase a lo mejor atrasa un poquito, ustedes saben que me pueden hablar a mí, que a veces por razones que escapan de nuestras manos la clase se atrasa, pero nosotros la hacemos con el mayor de los respetos posibles para ustedes. Siempre tratamos de tener la lista antes para que no haya ningún inconveniente, pero si es que lo hay, por favor entiendan, no es culpa de nosotros a veces nosotros queremos que ustedes siempre, sabemos que están ahí siempre a las 10 de la mañana esperando las clases, así que tratamos que salgan a esa hora. En el canal de Quillón no sale la misma clase que sale en YouTube, van una más atrasadita parece, y a veces también la repiten, así que estén atentos a eso. Ustedes saben sí que no hay ningún problema en repetir las clases, así que por eso no se compliquen. Si es la misma que ya hicieron, repítanla, no hay problema. En YouTube están todas guardadas para que ustedes las vayan realizando por gusto, puede ser por orden, como quieran. Si hay alguna clase que les gustó más que otra, la pueden volver a repetir también varias veces a la semana si quieren. Como les dije, la clase pasada, hoy día vamos a trabajar con balón, así que ojalá que tengan su implemento para trabajar la clase del día de hoy. Si no tienen balón, el globito sirve. Si no, una pelotita, no sé, una polerita vieja, alguna cosa, la anudan y la hacen una pelotita, también sirve. Lo importante es que no sea muy pesada. Eso sí, que sea livianito, que para ustedes sea fácil de manipular. Un tamaño así aproximadamente puede ser, nos sirve. Si tienen algo más pequeñito, igual. Si tienen un peluchito, un peluche, si tienen una pelotita, no sé, una esfera de pluma Big, si tienen alguna otra esfera de plástico que les sirva también. No es necesario que rebote. Lo que sí, que sea una circunferencia, que sea fácil de manipular y no pesadita. Eso nada más. Ahora vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, como siempre, con nuestra movilidad articular. Vamos, separamos nuestras piernas y comenzamos a mover nuestro cuellito, como siempre, de la cabeza hasta los pies. Relaje esa cabecita, muévala en péndulo, concéntrese en su cabeza, no en el cuerpo, no mueva el cuerpo, solamente la cabeza. Cabecita al centro, barbilla. Aquí da lo mismo cuál de todos los movimientos realicen primero, los que hacemos con la cabeza. Ya da lo mismo si movemos la cabeza de un lado al otro, si acercamos la orejita, si movemos hacia arriba y hacia abajo, da lo mismo cualquiera. Vamos, sigamos. Vista al costado, lleva la barbilla al hombro. Miramos al frente. Orejita se acerca al hombro. Vamos, relájese al ritmo de la música. Disfrute de la música y balancee su cabecita de un lado al otro. Vista al frente, ahora sí. Arriba la vista y al piso. Sin incorporar el cuerpo en el movimiento, ya el cuerpo va ahí quietito. Llevo arriba y llevo abajo. Ahora sí, seguimos bajando. ¿Qué vendrá ahora? Espero que ustedes lo digan en sus casitas. Hombros. Vamos, hombros. Arriba y atrás, suelte, concéntrese en sus hombros nada más.
Vamos, arriba y atrás. Ahora llevamos el movimiento hacia adelante, arriba y adelante. Inhalo y exhalo. Manitos en la cintura. Llevo hombros adelante y atrás. Me acompaña el movimiento con los codos. Codos atrás, saco pecho. Codos adelante, hombros hacia adelante, entro el pecho. Vamos, lo importante aquí de esto es darle movilidad a la articulación. Todo con el tiempo se va atrofiando. Los músculos, las articulaciones. Y ustedes se pueden dar cuenta cuando caminan, cuando tratan de alcanzar algo que está muy alto, ya no pueden llegar. Entonces, ¿qué hay que hacer? Movilizar la articulación, lubricarla, para que esté ahí aceitadita cada vez que lo necesitemos. Vamos, codo. Cambio de brazo. Usted realícelo a su velocidad el movimiento, ¿ya? Si siente que a lo mejor yo estoy ejecutando un poquito rápido, para lo que usted puede, usted hágalo más lento, ¿no? Sí, vamos por el codo. Y vamos bajando. ¿Qué articulación vendrá ahora? Acuérdense, piensen ustedes en sus casitas, a ver qué articulación ahora para mover las muñecas, ¿cierto? Vamos bajando, codos, pues viene muñeca. Vamos. Circulito bien grande. Hacer este movimiento, incorporar los codos y los hombros en el movimiento, y si se dan cuenta, las muñecas están rígidas. No se está cumpliendo con el objetivo. ¿Qué tengo que hacer? Muñecas o los brazos los pego al cuerpo y ahí muevo solamente la muñeca. Vamos hacia adentro. Acuérdense que no es necesario que estemos con los brazos arriba. Yo lo hago arriba para que ustedes puedan ver bien, pero ustedes pueden estar con los bracitos descansados abajo y solamente moviendo la muñeca. Vamos hacia el otro lado ahora. Ahora sí, manitos, abro y cierro, muevo, como si estuviese tocando el piano. Vamos, démosle movilidad a todos los deditos de la mano. Y pulgar también. Vamos, mueva. Pulgar, que no se nos quede afuera. Siga todo, el meñique también, uno por uno. Vamos, comenzamos del meñique. De nuevo, repetimos. Y ahí uno de repente se va dando cuenta que sí ha perdido la movilidad, ¿cierto? Nunca es tarde para revertir esto. Mientras más edad tenemos, a veces cuesta un poquito más, pero nunca es tarde. Vamos, seguimos bajando. ¿Qué articulación vendrá ahora? Caderita, ¿cierto? Separamos las piernas y empezamos a mover la cadera bien grande. Dele movilidad a esa cadera, vamos. Circunferencia bien grande. Al otro lado. Vamos, suelte cadera. Quedamos en el centro ahora. ¿Qué movimiento de cadera viene? Sacamos adelante y atrás. Vamos, inclino el tronco.
Suavecito el movimiento, no se apure. Lo importante es que usted sienta aquí que está trabajando la cadera. Se cierra el cuerpo como si fuese una bisagra. Vamos. Seguimos bajando. ¿Qué articulación vendrá ahora? Después de la cadera, ¿dónde más tenemos flexión o movilidad? Vamos, las rodillas. Flexo y extiendo. Usted no puede estar en esta posición, lo puede hacer de pie también. Se apoya alguna cosita y hace la flexión. Si no, si está sentadito, hace la flexión y la extensión sentadito nada más. ¿Ya? Vamos. Tobillito. Acuérdense. Punta de pie. No punta de pie, sino que los deditos de los pies apoyados en el piso. Y apretamos con fuerza hacia abajo. Y ahí movemos en círculo el tobillo. Para dar movilidad a los deditos de los pies también. Cambiamos. Vamos hacia adentro. El pie va en la misma postura, apoyados en los deditos de los pies. No en la puntita del pie. Cambiamos ahora de pie, vamos hacia afuera. Tómese su tiempo para realizar la movilidad articular. No lo haga tan rápido. Siente las articulaciones, cómo se están moviendo, cómo están trabajando, cómo le estamos dando movilidad. Recuerden, cuando estamos haciendo este ejercicio, traten de estar lo más concentrados en la clase posible, sin estar con tanta distracción. O si lo están haciendo con alguien, esa persona que esté haciendo la clase con ustedes, para que se puedan concentrar en ustedes, en su cuerpo, sentir su cuerpo, sentir cómo está trabajando, sentir cómo se están moviendo las articulaciones en este momento, sentir cómo los músculos después se van incorporando de a poquito, cómo nos vamos cansando un poquito más. Vamos, bracitos ahora. Empezamos a poner un poquito más de rango articular a la movilidad. Bien grande, mueva esos brazos lo más grande que usted pueda. No se sobreexija demasiado. Siempre es importante tener presente el progreso. Ir exigiéndose un poquito más, pero poquitito más. Vamos atrás. Por eso es importante conocer el cuerpo. Saber hasta dónde puedo llegar, cuánto más le puedo exigir. Pero ¿cómo se conoce el cuerpo? Trabajándolo, ejercitándolo. Ahí yo voy sabiendo cuáles son mis límites, voy probando. No es que un día me lance y ya lo puedo hacer, no. Vamos. De a uno. Levante lo más que pueda, solo el hombro, no el cuerpo entero. ¿Ya? Vamos. Voy dos por un lado, dos por el otro y empiezo suavecito, de a poquito, a tantear, y ahí después le trato de poner un poquito más de intención al movimiento. Los primeros giros, lentitos, cortitos, y de a poquito vamos alargando. De a poco va llegando el codito un poquito más atrás. Aquí yo no estoy mirando hacia el frente y estoy moviendo los brazos nada más, sino que girando el tronco hacia un lado y hacia el otro. Y mi cadera, ¿cómo está? Mi cadera va mirando hacia el frente, no se dobla junto con el tronco, ¿cierto?
no hace la rotación en conjunto con el tronco. Tome agüita y seguimos. Ahora, seguimos bajando. Nos sujetamos de la pared, de un sillón, de la mesa, de lo que ustedes tengan a mano, pero que sea firme. Y vamos a llevar adelante y atrás. Vamos, si necesita descansar, descanse y lleva atrás. Descanse y lleva adelante. Lo que sí es importante es que cuando voy atrás, el movimiento salga de la cadera. Después le vamos a poner un poquito de rodilla. Nos estamos concentrando más en la cadera. Cambiamos de pie. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más largo, a demorarnos un poquito más para alcanzar a los que están descansando, claro, a los que van, descansan y van atrás. Ahora sí, voy atrás, no importa la rodilla, subo arriba, voy atrás, sube arriba, va atrás con el impulso, sube la rodilla hasta donde usted llegue. Si llego aquí no importa, voy atrás. Si necesito descansar atrás, un poquito descanso y sube la rodilla hasta donde yo pueda. ¿Ya? Vamos. Descanse atrás si quiere y sube. Cambiamos. Vamos, de atrás. Suba esa rodilla. Suba, aproveche el impulso que trae la pierna y suba la rodilla. Mientras menos se sujete de algo, si es innecesario que esté, no sé, la pared es buen apoyo, o un sillón o algo, pero no tanto apoyo porque también nos ayuda a la estabilidad del tobillo. Entonces vamos teniendo mejor equilibrio, vamos fortaleciendo nuestros tobillos también. Vamos, levante. Vamos, tobillo. Vamos a mover arriba, levantando el talón. Si necesita apoyarse de algo también para realizar este movimiento, hágalo. Trata de hacerlo bien pronunciado. Vamos, bracitos. Separo. Y empezamos a incorporar un poquito más los músculos también en los movimientos. Vamos. Comenzamos con la marchita en el puesto. Arriba, cruzo los brazos, vuelvo, cruzo los brazos. Si no alcanza a cruzar los brazos, no importa, lo más arriba que pueda. Descanso un poquito los brazos, separo las piernas, me siento cortito. Vamos, me siento cortito ahí. Una flexión de rodilla cortita, cortita.
Vamos de un lado al otro. Tome agüita. Y palmitas. Esta ya la hemos bailado otras veces. Y el serrucho. Cambiamos de lado. Vamos. Separo, junto, palma. Pie. Nos vamos al lado. Al otro lado. Vamos. Desplazándose de un lado al otro. Punto. Prepare esos pies. Paso, 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 paso. Y más rápido. Nos vamos al lado. Avanzo. Quedó. Piernita junto con los brazos. Vamos a ese brazo. Al lado. Vamos al otro. Cambiamos de lado. Palmitas. Bien. A ver si se acuerdan de la Macarena. Mano, codo. Cabeza. Todavía no empezaba. Acuérdense, para que andemos todos iguales. Mano, codo, cabeza. Codo, cabeza, cintura, pompi. Yeah. Repetimos. Vamos abajo. Cambio pie. Brazo. Pero ya se la hayan aprendido. Repetimos.
Brazo arriba, mueva la muñeca. Vamos a hacerlo de lado. Y el salto. Vamos. Vamos, tocando las palmitas. Mantenga el ritmo de los pies. Cambio. Y vamos abajo. Cambio. Abajo. 2. Brazo arriba. Meneito abajo. Bajo. Vamos, me muevo suavecito. Al lado. Levante esos brazos lo más que pueda, vamos. Incorpore la muñeca al movimiento. Yeah. De lado. Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Bala tu cuerpo, alegría, Macarena. Y un aplauso para ustedes. Muy bien, muy bien. Ahora sí, a buscar todos los implementos para la clase de hoy día. Vaya a buscar su balón, su globo, su pelotita, lo que tenga y una sillita también. Aquí yo voy a traer mi implemento. Mi silla y mi baloncito. Los que vieron la clase pasada ya saben más o menos lo que teníamos que ocupar esta semana. Entonces ya posiblemente lo tienen más listo que el resto. El resto tiene que ir a buscarlo. Así que vayan nomás, como siempre. Nosotros los esperamos acá, no se preocupen. No se apuren. Como yo siempre les digo, no por andar a lo mejor apuradito buscando los implementos. Vayan a sufrir alguna caída, algún tropiezo. Así que con tranquilidad. Yo no quiero que el no tener algún implemento para trabajar en su casita sea impedimento para no realizar las clases. Si no tienen ustedes el implemento, pueden hacer los movimientos sin necesidad del implemento. Claro, es más entretenido, a veces es más efectivo también teniendo el implemento en su casa. Pero nosotros empezamos
trabajando solamente con lo que teníamos en nuestras casas. Nada más que eso. Ahora ya, por ejemplo, yo les pido la pelotita, pero creo que cuando estábamos en la casa también trabajamos con balón y yo también ocupé un globito a veces para mostrarles a ustedes que también se podía. El globo, la idea no es que lo inflen lo más que se puede, sino con un tamaño como esto más o menos. ¿Ya? Pero volviendo a la idea principal, no es la idea de que ustedes no hagan la clase por no tener el implemento. A lo mejor si ustedes pueden escuchar, ay, la próxima clase se va a necesitar un balón y yo no tengo. No se preocupe, si no lo tiene, ocupe cualquier cosa que tengan. Yo les doy todas las opciones posibles. A lo mejor hasta ustedes se les puede ocurrir alguna otra cosa con la cual trabajar, que a lo mejor en este momento no se me viene a la mente, pero igual les va a estar súper bien que lo ocupen. Lo importante es que tengan algún implemento para que puedan realizar de buena forma la clase, de buena forma los ejercicios, podamos lograr el objetivo que está planteado para la clase. Pero si no lo tienen, también se puede hacer. Ustedes juntan las manitos como si lo tuvieran. Un peluche, por ejemplo, en todas las casitas hay un peluche. Alguna almohadita pequeña. Se pueden confeccionar una almohadita, se pueden confeccionar ustedes una pelotita. La hacen un rollito. Yo sé que a ustedes les va a quedar mucho mejor que a mí. Hacen el rollito, no sé, con alguna polera, yo creo que es suficiente. La enrollan o la pueden coser como ustedes quieran. Una pelotita de lana que tengan. Si tienen una pelotita de lana, yo aquí les hablo por mientras que el resto vaya a buscar las cositas, sus implementos donde las tengan guardadas en sus casas. Una pelotita, un ovillo de lana, lo envuelven en una bolsita. Estas bolsas plásticas en las que uno va a hacer las compras solamente. Le hace un nudito para que no se le arranque, no pierda la hebra de la lana, y le sirve. Así que no hay excusa para no tener implemento. Y si no, ya a lo mejor lo pilló la clase mal parado, ya no importa. Usted hace la clase sin implemento, realiza todos los movimientos que nosotros hacemos durante la clase sin necesidad de tener ningún implemento a mano, ¿ya? No sé, si a veces estamos trabajando bíceps con la botellita y ustedes no tienen botellita, no importa, realicen el movimiento. Igual les va a servir para darle movimiento al cuerpo. Así que por eso no hay problema, ¿ya? Vamos a comenzar ahora sí con la clase. Espero ya todos hayan tenido a mano su implemento, su balón, su pelotita de trapo, su globito, lo que tengan a mano, un peluche, como ya les dije, una almohadita pequeña, todo sirve. Lo que vamos a hacer con el balón es pasarlo por debajo de la pierna, lo va a recibir la otra manito y vamos a hacer el mismo movimiento por la otra, ¿ya? Una mano entrega por debajo, la otra recibe. Por eso es bueno que si ustedes tienen un globito, no lo inflen al máximo que se puede el globo, porque si no les va a costar mucho más. También, cosa importante, que no se inclinen tanto hacia adelante para poder hacer el movimiento, sino que estén más bien derechitos y lo realicen. Pasen por debajo y realicen el movimiento. ¿Ya? Ahora sí, todos lo captaron. Acuérdense que cuando yo estoy explicando, la idea es que ustedes también lo estén haciendo en sus casas. Comenzamos. Vamos, pase por debajo de su pierna el balón, tómese su tiempo, no se apure demasiado, no estamos echando carrera con nadie, así que vamos por debajo, la otra, tómese su tiempo, descanse, vuelva a pasarla, esfuércese, levante esa pierna lo más que pueda. Ya si le cuesta un poquito más, a lo mejor inclínese un poquito más adelante, pero lo importante es que vayamos progresando, que de a poquito usted lo puede hacer derechita. Si su silla a lo mejor es un poquito más chiquitita que esta, le va a dar para estar apoyadito atrás. Si no, adelantamos un poquito la cadera nada más de la silla. Y sigo. Eso, levante. Trate de despegar la espaldita lo menos posible del espaldar. Vamos. Eso. Muy bien. Ahora vamos a trabajar un poquito de coordinación también con el balón.
Lo vamos a mantener a la altura del pecho. Va a salir adelante y va a volver. Pero cuando sale, lo va a acompañar una pierna, después lo va a acompañar la otra pierna. Mientras yo le estoy explicando, inténtenlo. Vamos. Estire. Ya. Ahora sí, está explicado el ejercicio. Cualquier pierna. Comience con la derecha o con la izquierda, como quieran. Yo voy a comenzar con la derecha, porque a veces a ustedes les gusta guiarse también, irlo haciendo al mismo lado que nosotros. Pero si no, puede ser con cualquier pierna. Lo que sí que cada vez que estiro el brazo, estire la pierna también. Ya comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Muy bien, descanse. Tome agüita. Vamos, siguiente ejercicio. Vamos a pasar el balón por sobre la cabeza. Usted lo va a recibir. Vamos a bajar los dos brazos. Subo, recibo, bajo. Lo más alto que pueda. Sobre la cabeza. Si usted a lo mejor puede a la altura de la cabeza, mantenga ahí y vuelvo. Si a lo mejor le cuesta levantar el brazo a esa altura, a la altura de la vista, de la frente. Pero traten de no bajar más que eso. Ya, porque la idea es estoy progresando. Comenzamos. Vamos, paso y bajo. Levanto los dos brazos, paso y bajo. Nuevamente. Paso y bajo. Subo otro poquito más. Vamos. Arriba. Y ustedes posiblemente están mirando lo que están haciendo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a poner vista al frente. Y no van a mirar el balón, sino que van a mirar al frente nada más y se van a concentrar en ustedes. Vamos. Toco el balón. Bajo. Eso, no se apuren. Lentito. Espalda derechita. Yo me quedé un poquito adelantada de la silla, pero ustedes quieren pueden estar apoyados en el espaldar de la silla. Vamos, por sobre la cabeza. Siga. Ahí sí. Muy bien, estoy segura que en este momento lo están dando todo en sus casitas. Están tratando de hacerlo con el mayor esfuerzo posible. Aquí hace calor, ya se siente el verano que está llegando. Espero en sus casas estén un poquito más fresquitos que acá. Descanso. Muy bien. Ahora vamos a los pies. Vamos a, con la misma pelotita, vamos a separar las piernas un poquito y vamos a jugar. Ustedes ahí ven cómo lo hacen, cómo les sea más fácil. Si al llegar la pelota, paran la pelota primero y después va al otro al pie. La idea es que no se les escape la pelota. ¿Ya? Vamos, jueguen ahí con la pelotita. Si tienen un nieto que lo está acompañando, también pueden hacer en parejas el movimiento. Y así aún es más entretenido todavía. Vamos, esto se ve muy sencillo, pero aquí hay muchos procesos cognitivos que están pasando para que esto pueda suceder. Imagínense ustedes que calculan sin querer la velocidad, la fuerza que le tienen que pegar a la pelota para que no se vaya muy lejos y pueda llegar al otro pie. Vamos, miren aquí, como estoy yo. Vamos. Y te dirán, es que la señorita Jessica es joven. Aún. Pero no se preocupen, que todos vamos para el mismo lado. Ya llegaré yo también. Ustedes me ganaron nomás. Llegaron antes, pero yo también voy para allá.
Bien, arriba ahora. Nos adelantamos de la silla o si quieren se ponen de pie, como ustedes gusten. Yo lo voy a hacer de pie. Si no, ustedes se quedan sentaditos lo que les cueste. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a pasar el balón por detrás de la espalda, lo recibe la otra mano, cruza por delante y vuelve atrás. Háganlo ustedes como siempre, a su ritmo. Vamos, comiencen nomás. Vamos hacia un lado, después vamos a cambiar la orientación. Vamos, ya le pillaron el hilo al ejercicio. Atrás, aseguro el balón, después pasa adelante para evitar que se caiga. Ahora sí, si viene el balón hacia un lado, ¿qué hacemos? Lo devolvemos al otro. Eso. Muy bien, muy bien. Me voy a reír otro poquito más porque me retaron, me dijeron que estaba muy seria hoy día. Así que vamos a incorporar más sonrisa a la clase. Bueno, si en todo caso yo siempre a ustedes les digo que hay que estar con el ánimo arriba en cada clase. Hay que estar siempre, bueno, y todo el día en realidad. El día, la vida en general es como una montaña rusa es una montaña rusa de emociones. ¿Cierto? A veces estamos arriba, a veces estamos abajo. A veces estamos con ánimo, descansamos ahora de este ejercicio. A veces estamos con ánimo, a veces estamos cansados. Y así es la vida. Yo espero hay que portarse bien para que nos podamos volver a ver nuevamente. Quedamos todos, yo creo, entusiasmados con las caminatas que estábamos haciendo. Pero si las fases nos acompañan, el virus nos acompaña, vamos a poder seguirlas haciendo más adelante. Vamos. Ahora, vamos a los pies nuevamente. El baloncito va apoyado con los pies. ¿Y yo qué hago? Despego los pies del piso. Aquí, esta silla yo les he dicho, a mí no me gusta mucho, que es muy acolchadita. Entonces a mí me da la impresión como que estuviera acostada y me empieza a dar sueño. No me da sueño, pero no me gusta. Me gusta estar más derecha, me gusta estar más rígida. Ya, ustedes si quieren se pueden apoyar de los costados de la silla. Y vamos, comenzamos. Subo y bajo. Eso, levanta el balón. Hoy una idea súper buena que la voy a felicitar aquí. ¿Cómo lo puedo decir? Ustedes sigan con su ejercicio. La voy a felicitar aquí delante de todos ustedes en nuestras clases abiertas, transmitidas internacionalmente, a la señora Anita. A mí la verdad no se me había ocurrido, pero tuvo súper buena esa idea. Yo a ella no se lo he dicho tampoco, porque le sube el link de la clase al grupo de WhatsApp. Entonces si ahí por ahí puede que haya alguna que les cuesta todavía el tema del YouTube, pero está en WhatsApp. Entonces ahí ustedes pinchan el link que les sube la señora Anita y pueden acceder a la clase sin necesidad de estar metiéndose a YouTube, Deportes Quillón, buscando ahí entre todos los videos, y ahí pinchan el link y se meten a la clase al tiro. Así que felicitaciones, señora Anita, muy buena su idea, excelente, a mí al menos me encantó. Vamos. Cambiamos, sube un poquito el balón de posición, va a la rodilla ahora. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a apretar y a soltar. Vamos a apretar con cuidado de acuerdo a lo que tengan ustedes. Si tienen un globito, tienen que... El globito sí, yo les dije que no lo inflaran tanto, así como este porte más o menos, entonces va a aguantar el aprete. Y de apretar y soltar, pero que no se les caiga lo que tengan entre medio de las piernas, ¿ya? Soltar, que no se les caiga su pelotita de lana, su pelotita de plástico, de goma, su globito, lo que sea. Derechitas y derechitos. Vamos.
aprieto y suelto, controlando el movimiento. Apriete lo más que pueda, lo más que le dé el implemento que usted tiene ahí para trabajar en su casa. Incluso con la botellita con la que hacemos bíceps, con la que hacemos como de mancuerna, también la pone aquí y la aprieta. También sirve. Vamos, apriete y suelte. Controle, controlando siempre. Por eso dale, mueve. Aguante un poquito más el ejercicio y sonrisa. No se me queden ahí tan serios igual que yo. Ya. No, un poquito más. Y vamos a hacer ejercicio mejor. Ahora sí, ya. ¿Qué vamos a hacer ahora con el baloncito? Va adelante, llega la mano, lo recibe y va atrás. Subo, lo entrego atrás. Subo, lo entrego abajo. Si no, pueden ir juntitos. Bajo juntito, subo juntito los brazos, bajan juntitos. Lo recibe la otra manito, bajan juntos los brazos. Ese es el siguiente. Tomen agüita. Ya, vamos. Ahora sí. No se tupan, no se confundan en la forma en que recibo el balón. Aquí suben y bajan los brazos al mismo ritmo. Yo les decía adelante que baja uno, sube el otro, baja uno, sube el otro. Quieran, como les sea más fácil. Lo importante sí es que se lo pasen de una manito a otra. Hagan el pase y bajen. Después los brazos suben. Suben a la altura más o menos aquí de la nariz. Ya que no arriba. Vamos, hago el pase. Vamos, 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 trabajando esos brazos, no se queden ahí quietitos en sus casas. Eso, trabajando todos juntos, no me dejen solita a mí haciendo los ejercicios, ¿eh? Tienen que terminarlos conmigo. Vamos, última. Descanso. Seguimos y con otro ejercicio más. Descansa un poquito y seguimos. Ya, ahora, sentaditos. Vamos a simular un lanzamiento. Tengo el balón aquí. Lo voy a llevar atrás de la cabeza y voy a ir adelante, como si fuese a lanzar el balón. Pero lo importante es que vaya atrás de la cabeza o lo más atrás que pueda. Llevo los brazos arriba, si puedo hasta acá aguanto. Si puedo un poquito más atrás, mejor aún. Y hago como si fuese a hacer un lanzamiento, pero no lo hago. Si usted tiene una pelotita que rebota, lo puede hacer. Esas pelotitas, esas típicas pelotas de goma que tienen los niños en las casas, un tamaño similar a este, y rebota su pelota, lo puede hacer con una pared si quiere. Mejor aún, porque aquí yo hago el gesto, pero no le pongo intención, no le pongo más allá fuerza. En cambio, si tengo una pared al frente, le voy a poner la fuerza para que la pelota vuelva y rebote, ¿cierto? Si usted está en pareja, hágalo en pareja. Ahí sí tiene que hacerlo con una pelotita. El globo no creo que le sirva mucho, ¿ya? Pero sí la pelotita. O prueben. Al final no se pierde nada. Prueben. Si están con pareja en la casa, no solo el marido, la señora,
sino que con la hermana. Yo sé que la señora América con la señora Inés hacen las clases juntas, la señora Anita también le ayuda a su nieta, porque me ha mandado hartos videos, la señora María también a veces está con alguien más, entonces a pareja me refiero, no pareja de amor, sino que a alguien al lado. No digo que no sientan amor por su hermana, por sus nietas, ¿eh? Que no se malinterprete. Vamos, haciendo el ejercicio. Yo aquí lo hago solita, que no tengo nadie que me acompañe. Vamos, adelante, adelante. Lanzo. Si ustedes tienen una pared adelante, láncenla con fuerza. Incluso si están un día aburridos en su casa, hagan este ejercicio. Cómprense la pelotita de goma. Si pueden, tengan las mancuernas, la banda elástica, todo, y se ponen a hacer ejercicio y se ejercitan y se van a dar cuenta que de a poquito va a ir mejorando la tonicidad de sus brazos, la fuerza, y a lo mejor los brazos los van a sentir menos cansados, la movilidad articular también va a mejorar, su rango articular va a mejorar. Vamos. Ven, estas sillas como así, como que lo invita a uno a recostarse aquí sobre ella. Tantas cosas de repente que uno puede hacer en la casa y no las hace. Vamos. Pelotita. Como si fuese a tirarla y no la tiro. Si ustedes quieren, tírenla nomás. Ah, ya, si rompen algo y la señora los reta, no me echen la culpa a mí, ya. Vamos, las últimas 3, 2, 1. Y ahora sí, se nos fue la pelota. Un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Tomen agüita, vamos a elongar un poquito como siempre. Vamos a estirar esos cuerpazos. Vamos. Espalda derechita, adelante, hombros adentro. Parezco ya descorrayado. Todos los días de las clases les digo lo mismo, pero no importa. Vamos, arriba. La idea también de repetir y repetir y repetir y repetir las mismas elongaciones, los mismos movimientos de la movilidad articular. Vamos, no es porque no hayan más, sino porque la idea es que ustedes se los aprendan y los realicen en sus casas. Vamos, adelante. Porque si también a veces metimos demasiada información, ustedes se preguntan después cuál era el movimiento que venía, cuál otro era el que tenía que hacer. Subo. Entonces la idea es que estos movimientos le queden más allá que en las redes sociales, queden en su cabeza, los tengan ahí presentes para realizarlo. Ustedes se hayan impactados si realizaran esta elongación, por ejemplo, cuando están sentaditos viendo tele. Sentadita estoy viendo tele, de repente me inclino hacia adelante, hago el ejercicio y de a poquito, cómo va mejorando la flexibilidad de su cadera y con ello también la tonicidad de sus músculos. Vamos, cambiamos, el cambio suavecito, no cae la pierna como saco de papa al piso. Yo hago este ejercicio que para algunos a lo mejor puede ser, diga, ¡oh!, tan difícil, pero yo sé que la mayoría de ustedes lo puede hacer porque cuando estábamos en nuestras clases presenciales lo hacían. Y los que no, yo les doy la variación, piernita, y se paran, ¿cierto? Aguante ahí, concentrado, muy bien. Bien atrás, nos apoyamos, manito derecha, giramos hacia el lado izquierdo, nos apoyamos de la espalda de la silla y nos ayuda. La cadera sigue, no gire, la cadera sigue ahí, mirando hacia el frente. Macarena. Suelto suavecito, vuelvo al centro y salgo.
Aguantamos un poquito. Vuelvo suavecito. Me adelanto un poquito de la silla porque les he dicho que esta silla es muy grande. Pies en punta hacia adelante, bajo lo más que pueda. Ya está ahí, llego. Hasta donde pueda nada más. Ya no se sobreexcitan demasiado. Vuelvo suavecito arriba. Acomodamos, tomo aire. Boto. Una más, vamos. Boto. Relajamos hombros. Y un fuertísimo aplauso para todos ustedes. Ahora sí hemos terminado la clase del día de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben, si no la pueden hacer porque no tienen implemento, háganla sin implemento las clases. Sí, a veces es necesario, a veces no. Entre hacer y no hacer, es mejor hacer, ¿ya? Así que estén muy bien. Les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Y un besito también. Cuídense mucho. Ustedes saben que por causa de la pandemia ahora en este momento hay que cuidarse más que nunca. Aconsejen a sus familiares también para que no salgan si no es necesario y así podamos pasar de nuevo a fase 3 y juntarnos nuevamente. Que estén muy bien, nos vemos en la siguiente clase. Chao, chao.